este estudio de la palabra del Señor. Pero vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra mente, vamos a dejar que Dios nos ayude, amén, a entender su palabra. Y el tema que nos, amén, ocupa el día de ahora para esta enseñanza es la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor. Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús te ruego que seas tú, Dios mío, tomando, Señor, el control de mis labios, de mi vida, y me uses de una manera especial. Te ruego también por el oído, sus almas, sus corazones de nuestros hermanos. Cada uno, Señor, de los que están escuchando Dios mío, este servicio, este culto que estamos adorando juntos, también puedan abrir su corazón para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Señor, te ruego que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia allí en su casita, amén, donde está, y Dios bendiga a los hermanos de Yules, los hermanos que nos acompañan. Amén. Siempre háganos saber que está ahí con nosotros. Amén. Que está escuchando la palabra del Señor, que está adorando con nosotros también. Acuérdese también que, amén, puede entrar amén, a YouTube, el canal de, amén, de los pentecostales de Yules, los pentecostales de Yules, y usted va a encontrar todos los videos. Yo ya mandé el link para que los hermanos puedan entrar ahí, pero si nuestros amigos también quieren saber, amén, solamente nos buscan como los pentecostales de Yules, amén, EULESS. Así que, y usted puede ingresar ahí y escuchar todas las enseñanzas que estamos dando en Facebook. También las va a poder encontrar después, las estamos poniendo en YouTube también, para que sea de bendición a sus vidas. Y las estamos poniendo también en la website de doctrina, en la página de doctrina que tiene la iglesia, que es escrito está hechos238.com, el número 238, escrito está hechos238.com, y ahí también van a estar las predicaciones. Vamos a aprovechar esos medios que hay para traerle palabra de Dios a cada uno de ustedes. También vamos a estar poniendo alabanzas, amén, en la página de la iglesia también. Ahí vamos a poner alabanzas de parte de los músicos, gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, gloria al Señor, el versículo 16. Amén, el versículo 16. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice así la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Dice, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Así lo dice la palabra del Señor. Dice, orad los unos por los otros. Dice, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor. Así que vamos a emprender esta enseñanza desde este versículo. Gloria al Señor. La enseñanza, hermano, que nos ocupa, amén, con el tema, la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor. Y estaba analizando la palabra eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Porque sabemos que es, amén, orar, amén, es platicar con Dios. Vamos a estar dando un poquito más de detalles acerca de lo que es orar. Pero ¿por qué es que el cristiano, el hermano creyente que ya se ha entregado a Cristo, debe de estar orando? ¿Por qué es que toda persona en el mundo debería de orar a Dios? Amén. Y ahorita vamos a ver esto, pero la palabra de eficaz significa aquello que produce un efecto, el efecto esperado, el efecto positivo por el cual se está pidiendo. Es lo que va bien a determinada cosa, o sea que tenemos un objetivo, un propósito. No oramos al azar, no oramos a ver si de pronto sucede algo o de pronto Dios tal vez nos oye, porque eso es dudar.
Nosotros verdaderamente, la Biblia dice que cuando nos acerquemos a Dios, debemos de acercarnos con corazones sinceros, pero también con fe. Tenemos que buscar a Dios con fe. Ahora, no sé si usted se ha hecho estas preguntas, pero ¿por qué debo de orar yo? ¿Por qué debemos de orar cada uno de nosotros, los creyentes, los que están escuchando este mensaje, nuestros amigos también? ¿Por qué deberíamos de orar? ¿Por qué tengo que doblar mis rodillas o tomar un tiempo de buscar el rostro de Dios? ¿Por qué tengo que orar? ¿Cómo tengo que orar? Es otra pregunta que algunas personas se hacen. Pastor o hermano, yo no sé orar, no sé qué decir. Entonces, esas personas también necesitan aprender a orar. Gloria al Señor. Póngale cuidado que estoy diciendo aprender a orar, no dije aprender a rezar. Y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Cuánto tiempo debo de orar yo? ¿Ok? ¿Será que tengo que estar de rodillas las 24 horas ahí? ¿O tengo que siempre estar en oración y nunca dejar de orar? Bueno, vamos a ver. A través de la palabra del Señor nos va a explicar eso. ¿Dónde debo de orar? ¿En qué lugar puedo orar yo? ¿Será que nada más puedo orar en un templo y en mi casa no? ¿O debería yo solamente de orar yo solo, pero cuando sea en grupo yo no debería de orar en grupo porque Dios dice que esté yo solo? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo. Nosotros vemos en el siguiente cuadro un análisis, hermano, de la vida cristiana. Y quiero decir esto porque es muy importante para que usted sepa, porque es que la mayoría de cristianos no avanza o no crecemos como Dios quiere que crezcamos, o no llegamos a la madurez espiritual que Dios quiere que alcancemos. Y hermano, se hizo una encuesta acerca de los creyentes en diferentes lugares, diferentes iglesias, con diferentes organizaciones religiosas cristianas. Y se encontró que el 10% de los miembros nunca les gusta confraternizar. ¿Ok? Se le llama confraternizar y no les gusta confraternizar. El 20% regularmente cuando asistíamos en los templos, y esto estoy hablando antes de que pasara todo esto, el 20% no iban con regularidad al templo, cuando querían nada más. El 25% admitió de que nunca oraban. Imagínense, de todos los consagrados, algunos nunca han orado. Por ejemplo, hay hermanos que tienen años de estar en el Señor y nunca han hecho un ayuno por lo menos. ¿Ok? Entonces hay hermanos que tampoco oran. Y la pregunta es, ¿cómo es que estos hermanos se sostienen en Cristo si nunca oran? Si nunca buscan el rostro de Dios como deben de buscarle. ¿Cómo es que ellos todavía se sostienen como creyentes, como alguien que creen en el Señor? Una fe y, ¿verdad? Y una entrega a Dios, pero a media muchas veces. Ahorita vamos a ver por qué. El 35% admitió que nunca leía la Biblia. Nunca leía la Biblia. El 40% solamente ayudaban económicamente a la iglesia. El 60% no les gustaba participar en las congregaciones. Les llamaban para que hicieran algo y simplemente no cuente conmigo, pastor. Y déjeme decirle que, y esta es una información, el 95% de todos los cristianos, el 95% casi, todos ellos no han ganado ni un alma para Cristo. Ni un alma para Cristo. Significa que nosotros, Dios está permitiendo esto, todo esto que está pasando para que reflexionemos en nuestra vida cristiana. Para que reflexionemos en verdad qué buen cristiano o qué mal cristiano he sido yo. Para que reflexionemos si necesitamos más de Dios, si necesitamos hacer cambios en nuestra vida, si necesitamos hacer cambios en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con todo. Creo que Dios está permitiendo esto. Pero, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? La oración es una manera de dialogar, escuche bien, de dialogar y platicar con Dios. Para eso. Es dialogar y platicar con Dios.
Esto es también conocido como comunicación del hombre con Dios. El hombre se comunica con Dios a través de la oración. Esto debe de tener una comparación de que cuando tú quieres que un amigo o alguien sepa de tu necesidad, tú le dices a él. Tú vas y le cuentas tu necesidad. Y entonces a Dios, verdaderamente, Dios necesita la oración de su pueblo, de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos como nuestros amigos, para que nosotros podamos dialogar, platicar con Él como nuestro mejor amigo. Ahora, Dios es el mejor amigo y el más íntimo amigo, porque a Él le puedes contar las cosas y Él nunca le va a ir a contar a nadie más. Él nunca le va a decir, mira, tal persona tiene tal necesidad o tal debilidad o tal enfermedad o tal cosa. No, Dios viene, hermano, y platicas con Él y Él te responde. Esa es la diferencia entre Dios y el hombre. Orar es sinónimo de clamar, pedir, rogar, suplicar. No es demandar. No es demandar, no es como esas alabanzas que están saliendo hoy en día que yo me pongo a pensar, o sea, están reclamando, dice, yo reclamo, ¿sí? Yo reclamo la bendición, yo reclamo esto. En verdad no es así. Según la Biblia, nosotros no podemos reclamarle nada a Dios. Él sí puede reclamarnos a nosotros y decirnos que por qué nos portamos de tal manera. O porque Él no estamos cumpliendo lo que Él nos manda en su palabra. Él sí puede reclamarnos. Pero nosotros como su creación no podemos reclamarle al Señor, sino que tenemos que clamar, es diferente. Tenemos que pedir misericordia. Tenemos que rogar, suplicar, es diferente. ¿Sí? O sea, no vale eso que dicen yo decreto. Ningún siervo decreta. Ningún hijo de Dios puede decretar. No está en la Biblia, eso no es bíblico. Usted no decreta. El decreto lo da el rey. El decreto es aquel que manda, aquel que verdaderamente tiene la autoridad de mandar, de dar, de pedir. ¿Ok? Y Dios es el que decreta, pero nosotros suplicamos, pedimos. Esa es la diferencia, ¿ok? En orar y en lo que es un rey. Un rey puede, hermanos, demandar, pero nosotros no. Nosotros somos siervos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros pedimos misericordia al Señor. ¿Cómo tengo que orar entonces? Jesús manda que nosotros debemos de orar, amén, de una manera en orden. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, el versículo 6 en adelante, Mateo 6, versículo 6 en adelante, dice, mas tú cuando ores, mire dónde podemos orar. Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Tu aposento puede ser un lugar, amén, cuando tú estás solo. Puede ser tu casa, puede ser un closet, puede ser tu cuarto, puede ser cualquier lugar que tú escojas para orar. Pero dice, pero cierra la puerta tras ti. Dice, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso es que está fuera de orden aquella persona que está demandándole a los pastores, demandándole a los evangelistas, demandándoles, diciéndole, ¿y por qué no salen a orar allá en los hospitales por los que tienen coronavirus? Imagínense lo que están pidiendo. Dice, ¿y por qué no salen a orar allá? ¿Y por qué no van, se presentan y oran y el Señor, no que tienen mucho poder? Entonces están tratando de, amén, hasta juzgar a los pastores de esta manera. Pero esta gente no se da cuenta que Dios mismo en su palabra dice que si uno ora solo con Él, Dios también le da respuesta. Dios también oye la oración. O sea, no necesitas estar presentemente con la persona ahí, sino que también Dios puede sanar a la persona a través de la oración de fe que cualquier justo sobre la tierra haga para con Dios. Y le digo esto porque he visto muchas cosas en Facebook y en otros lugares que la gente trata de
de culpar o demandar estas cosas de los ministros y de los hermanos que también oran. Y dice, salgan de sus casas. Hermano, uno debe ser obediente a Dios, amén, buscar el rostro de Dios, pero también tiene que ser obediente a las leyes terrenales. Y esto yo lo he explicado una y otra vez. Así que no caiga en la tentación de que alguien le diga, vaya y muestre su poder. El poder que usted tiene de parte de Dios, muéstrelo, vaya. No, nosotros no somos quien vamos a ir a mostrar el poder. Dios es quien muestra su poder. Por eso es que Dios está haciendo maravillas. Amén, a través de la oración hoy en estos tiempos muy peligrosos que estamos viviendo. El versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. La palabra repetición viene de la palabra rezar. ¿Ok? Rezar significa repetir. Y Dios no pide que ningún creyente o alguien que se acerca a Él y quiera una bendición, quiera, amén, que Dios responda a una necesidad. Dios no manda que rece. No está mandando a rezar. Dios manda a orar, que es diferente. Rezar es repetir. ¿Ok? Dice, como los gentiles que piensan que por la palabrería, por su palabrería o la repetición, serán oídos. Entonces, Dios no quiere que nosotros recemos. Por eso, querido amigo, y discúlpeme si usted es católico o amén, ha estado en el catolicismo, déjeme decirle que Dios en su palabra manda a orar, no a rezar. ¿Por qué? Porque la repetición a Dios no le gusta. A Dios le gusta que nosotros saquemos la oración. La oración es suplicar, es dar lo más íntimo de nosotros. No se trata de orar 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías y rosarios y esto. No, Dios no está pidiendo eso en su palabra. Está orando que de lo profundo de tu corazón te acerques a Él y le digas qué te duele. Le digas cómo te sientes en tu vida emocional, en tu vida personal. Esto es lo que Dios quiere. Que tú te acerques a Él y levantes tus manos y ores a Dios y le pidas a Dios misericordia. Eso es lo que Él quiere. Él quiere oír tu necesidad. Él quiere oír lo que tú tienes en tu corazón, lo que te está pasando, la aflicción, tu problema, porque Él quiere ayudarte en tu problema. Es muy, muy especial esto. Ahora, ¿cómo debemos de orar? ¿Qué posturas debemos de usar para orar? Vea, hay personas que pelean por la postura de oración. Dicen, no, usted debe de orar siempre de rodillas, porque si no ora de rodillas, Dios no le oye. Y entonces caemos en un problema, porque la palabra del Señor menciona varias posturas de oración donde Dios escuchó la oración. Por ejemplo, dice la Biblia, hincada la rodilla oró, o sea, de rodillas. ¿Sí? Y toda rodilla se doblará delante de mí y confesará que el Señor, amén, que Jesús es el Señor. Ok. Pero también habla que los discípulos estaban en oración en el aposento alto, pero dice, pero no de rodillas, estaban sentados. ¿Sí? En el capítulo 1, capítulo 2, usted encuentra que estaban sentados, dice, orando, buscando el rostro de Dios, y de repente vino del cielo, amén, el Espíritu Santo y los llenó. También el salmista David dice que él oraba y meditaba en Dios mientras estaba acostado. Me imagino que de alguna manera estaba cansado. Hay veces que el hombre, o sea, la fatiga es demasiado y te cansas. Y cuando la fatiga es demasiada, tú tratas de orar y te duermes. Entonces Dios dice que hay ciertas diferentes posturas de orar. Ahora, la mejor de orar es siempre de rodillas, claro que sí. En eso estoy de acuerdo. Porque la Biblia menciona que de rodilla menciona más que cualquier otra cosa. Pero también nosotros podemos orar en nuestro espíritu. No necesitas estar ni de rodilla ni de pie. O sea, no importa qué es lo que estés haciendo. Por ejemplo, tú estás en tu trabajo. Ese no es el momento de levantar tus manos y ponerte de rodilla y empezar a orar, porque estás trabajando. El patrón te está pagando por trabajar, no por orar. Entonces,
Pero ahí tú puedes estar conectado con Dios en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Y esa es otra manera de orar a Dios también. Decirle al Señor, Señor, guárdame en este trabajo, líbrame del mal, guarda a mis hermanos. Esas son oraciones que Dios las escucha, que Dios las oye. Muy importante eso. Gloria al Señor. Mis hijos el día de ahora, amén, no estuvieron conmigo porque están en una reunión de todos los líderes de los diferentes lugares de Estados Unidos, amén, del comité de jóvenes. Entonces por eso ellos no estuvieron conmigo, por eso estoy yo solo ahora. Pero hermanos, gracias por estar, amén, acompañándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a los jóvenes también por ese esfuerzo que hacen en el nombre del Señor. Ahora, en Joel capítulo 2, versículo 13, ¿cómo debemos de orar? ¿Cuáles son los gestos que debemos de hacer? ¿Será que nos vamos a romper los vestidos y vamos a qué vamos a hacer? Dice la Biblia en el capítulo 13 de Joel 2, dice, rasgad vuestro corazón, ahí dice, vuestro corazón, y no vuestros vestidos, porque el pueblo de Israel tenía la costumbre de rasgar su vestido, echarse polvo en su cabeza, amén. Pero Dios dice, no es así. Ustedes mejor rasguen sus corazones, o sea, humillen sus corazones. Dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. Si algo Dios tiene es que es tardo para la ira. Y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se duele del castigo. Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que cómo vamos a venir a Dios? Vamos a venir humillados con nuestro corazón. Tú puedes llorar ante la presencia de Dios. Nadie te tiene que estar viendo, pero si lo hacemos en multitud, si lo hacemos, amén, en grupo, pues no hay problema, no importa, yo voy a adorar a Dios. Y si estamos solos también. Pero encontramos nosotros que la Biblia dice que la oración, hermano, personal, trae una respuesta de Dios a la persona. Amén. Cuando no le andas diciendo a todo mundo, oh, yo oro, yo ayuno, más que todos. No, nunca hagamos eso. Simplemente humillémonos, oremos, busquemos el rostro de Dios y Dios hará. Por eso en Mateo capítulo 6, el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero ¿a qué oye Dios? Oye, aquel que se humilla de corazón y que le pide a Dios de corazón. Hechos 2, el versículo 41 al 42. La oración personal es una. Tú solo allá, tú solo en tu casa, tú solo en tu closet, tú solo en tu recámara. Pero hay otra oración que también se puede hacer en grupo. Hechos capítulo 2, el versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y perseveraban como 5,000 personas, y perseveraban, sí, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros y en el partimiento del pan. Está hablando de la conversión de los 3,000. Después se añadieron 5,000. Pero dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones en grupo, en el templo. Entonces no venga a decir de que usted estando allá en el templo o reunidos con los hermanos, usted no va a orar porque hay que estar a solas con Dios. No, esta es otra clase de oración que hay. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Amén. ¿Por qué debemos de orar nosotros? ¿Cómo debemos de orar? Número 1, hay que bendecir el nombre del Señor. Vamos a ir en orden así. Bendecir a Dios primeramente. Ahí usted puede leer capítulo 6 de Mateo. Amén. Ahí en los primeros versículos usted va a encontrar el orden de oración. Dice que cuando oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, dice el versículo 9. Santificado sea tu nombre. Primero hay que bendecir el nombre del Señor. Primeramente, bendecirle. Segundo, hay que aceptar su voluntad.
No, no le digamos, Señor, que se haga mi voluntad. Hay quienes que oran para que Dios le conteste su voluntad y no la voluntad de Dios. Dice, Señor, yo quiero esto y esto es lo que quiero y esto es lo que me vas a dar. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. A Dios no lo podemos manipular como un niño, ¿verdad? Que está relinchando en la tienda, que está pataleando en la tienda porque quiere un dulce. No, a Dios no le podemos hacer eso. Porque Dios conoce lo mejor que nos va a beneficiar a nosotros. Él es el buen Padre. Y dice el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, debemos de aceptar la voluntad de Dios. Por ejemplo, el joven que no se ha casado, pero quiere casarse y no tiene novia, tiene que orarle a Dios por la voluntad de Dios de esa novia. Señor, que sea tu voluntad. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. El versículo 11. También tenemos que orar a Dios por el sustento diario. Yo no sé si usted puede analizar el versículo 11, pero me llama la atención y quiero decirles algo acerca de esto que yo analicé y encontré. Dice, el pan nuestro de cada día, repito, cada día, dánoslo hoy, dice la oración. El Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y le dice que oren por el alimento de cada día. ¿Qué significa esto? Vea, no le dijo, vamos a orar, le voy a enseñar a orar por el alimento de cada semana, de cada mes, de cada año. Ay, Señor, que cada mes y cada año tenga alimento, Dios mío. Dios dijo, no, ora por el alimento de cada día. ¿Qué significa esta oración del alimento de cada día? Significa confianza en Dios. Significa depender 100% en Él, en fe de que Dios te va a proveer. O sea, significa que tú no estás afanado por el alimento porque sabes que hay un Padre Celestial en los cielos que conoce que tú necesitas el alimento, necesitas la comida. Entonces dice, oraréis así por el alimento cada día. Esto nos muestra que, amén, nosotros dependemos de Dios y que Dios es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Esa es confianza en Dios. Gloria al Señor por eso. Ahora, también, la oración es para pedir perdón por nuestros pecados también. Es para pedir perdón por nuestros pecados. Pero es muy importante que analicemos los versículos, porque el 12 dice, y perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? O sea, ahí está hablando de que uno a través de la oración puede pedirle perdón a Dios de nuestras faltas, de nuestros pecados. Pero después dice, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, así como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han hecho sentir mal, aquellos que nos han ofendido, que nos han dicho que no servimos, bueno, y muchas cosas más quizás. Dice Dios en su palabra, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, Dios también nos perdonará. Pero dice, más adelante dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, sus faltas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas a ustedes. Así dice la palabra. Y lo dice Dios. ¿Sí? Entonces es importante perdonar. Porque el perdón no es el beneficio de alguien más. No es para el beneficio del vecino que te hizo mal, que te ofendió. No, es para el beneficio nuestro, de cada uno de nosotros. Para que nos sintamos libres. Para eso es el pedir perdón. Para eso hay que perdonar. 5. Nosotros aceptamos la soberanía de Dios. Amén. Y dice, y no nos metas en tentación. Ese es otro punto muy importante. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Entonces, no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal.
¿En qué nombre debemos de orar, hermanos y amigos? Entonces, las personas en el rezo, allá en la religión universal, ellos rezan en el nombre de María, en el nombre de otros, dicen ellos, santos, que son ídolos, son imágenes. Pero la Biblia manda que nosotros debemos de orar a Dios en un nombre. Y es en el nombre de Jesús que tenemos que acercarnos a Él en la oración. Colosenses 3:17. En Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice todo, incluyendo la oración, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Juan capítulo 14, o San Juan capítulo 14, el versículo 13 y 14. San Juan 14, 13 al 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, y esto lo está diciendo Jesús. Jesús está enseñando y está diciendo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Para que el Padre sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Yo creo que teníamos problema con el video. Creo que todavía se oía el audio. Amén. Teníamos problema con el video. Disculpen. Amén. No tenía ayuda ahorita, pero ya llegó mi hijo acá. Amén. Pero creo que están escuchando a través del audio. Gloria al Señor por eso. Amén. Aleluya. Seguimos. San Juan 14, el versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, que es el nombre de Jesús, dice, yo lo haré. Muy importante eso. Entonces encontramos ahí, amén, que en el nombre de Jesús se pide todo. La oración se hace en el nombre de Jesús para cualquier necesidad. Para cualquier necesidad. Debemos de orar en todo tiempo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Voy a seguir un poquito rápido para avanzar en otras cosas que necesito antes de terminar este mensaje. Dice, orar sin cesar. Está en 1 Tesalonicenses 5:17. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. En 1 Timoteo 2:8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dios lo manda, que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Dice la palabra del Señor. Ahora, la oración es para todo, querido amigo y querido hermano, para todas las cosas. Veamos, y voy a ponerlo en algunos puntos. Vamos a ver 7 puntos por ahí, que la oración, amén, es para nosotros mismos, para que Dios nos ayude a nosotros mismos. Romanos 8:26, ese es el punto número 1, que la oración es eficaz. La oración del justo, amén, obrando eficazmente, puede mucho, porque los que estamos llamados a orar somos los santos, somos los justos, somos los hermanos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Dios nos ha puesto en este mundo para que oremos por la iglesia, pero que oremos por el mundo también, por nuestros amigos del mundo, para que Dios los toque, para que ellos se salven. Como punto número 1, la oración es para nosotros mismos, para que Dios nos ayude. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu, amén, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, en Romanos 8:26.
Efesios capítulo 6, el versículo 18. Efesios 6, 18. El punto número 2. Oración por nuestros hermanos en la iglesia. Dice así en 6, 18. Velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos, todos los redimidos, todos los hermanos de la iglesia. Dios manda que oremos por los pastores, por los hermanos, por nuestros amigos. Punto número 3. También debemos de orar por la salvación de los perdidos. San Juan 17, 20. Dice, el Señor nos enseñó a orar y le enseñó a sus discípulos que oraran así. Mas no ruego solamente por estos, por los que están convertidos, por los que están salvos, no. Sino también por los que han de creer en mí, en Jesús, dice, por la palabra de ellos, por la predicación, por el testimonio de ellos. Entonces debemos de orar por nuestros amigos. Debemos de interceder por ellos. Ahora que estamos en este momento difícil, amén, de esta epidemia mundial, nosotros estamos orando, la iglesia en general, ministros, pastores, hermanos que les gusta orar, que saben que tienen que tomar el tiempo de oración, se meten con Dios a orar e interceder por el mundo también, por nuestros amigos, para que Dios los sane y también para que el Señor los salve. Gloria al Señor. Punto número 4. La oración es para recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Quiénes deberían de recibir el Espíritu Santo? Todos los creyentes, claro que sí. Hay quienes que piensan que algunos no tienen que recibir el Espíritu Santo, otros sí. Pero ese será otro tema para otra ocasión. Amén, acerca del Espíritu Santo, para que nos demos cuenta que todo creyente debería recibir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, el versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y oísteis de mí. Ellos se quedaron en Jerusalén, los discípulos, en Hechos capítulo 1. Y en el capítulo 2 encontramos que ellos estaban reunidos orando al Señor y recibieron el Espíritu Santo. Punto número 5. La oración es para recibir sanidades de nuestro cuerpo. La sanidad del cuerpo. Santiago 5:15. Dice así la bendita palabra del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Le serán perdonados. Ahora, ¿todos se sanan? La pregunta es, ¿todos se tienen que sanar con la oración? Todos los enfermos. La respuesta es clave, la respuesta es no. No todos se sanan. Y encontramos ejemplos en la palabra del Señor que algunos Dios simplemente no los quiso sanar. ¿Para qué? Porque era su voluntad llevárselos así. Y a otros los sanó. La Biblia dice que algunos sanaba, Jesús iba sanando en las ciudades, pero algunos sanaba y a otros no. Solamente Él sabe por qué. Todos deben de ser, deben de recibir ese milagro de sanidad y de vida y no morir nadie por causa de una enfermedad. La respuesta es no. Es más, hemos encontrado testimonios, por ejemplo, el tsunami en Japón y tsunamis en otros lugares, que han habido hermanos en Cristo que ahí mismo en el tsunami se han ido. El Señor le plació llevárselos así. Entonces uno no, hermano, no tenemos, amén, asegurado de que todo mundo se va a sanar. No, no es así. Dios tiene todo bajo su potestad y su poder. Pero la mayoría de aquellos, amén, a quienes el Señor permite, el Señor los sana a través de la oración. Marcos capítulo 14, el versículo 38. Punto número 6. Orar para que no entréis en tentación. Esa es la oración, es también para esto. Porque hay tentaciones de la carne, tentaciones del mundo, tentaciones del diablo, que vienen a la mente del hombre y a la mujer, al joven. Entonces dice así, Marcos 14, 38.
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Dice, la carne es débil, hermano. Y por eso te tienes que mantener en oración. Te tienes que mantener pidiendo la misericordia de Dios que nos ayude en las tentaciones. Porque el diablo manda el dardo en la mente. Entra a la mente. Y si la persona no lo reprende, entonces entra al corazón. Entra al alma. Y si la persona no tiene cuidado y no ora, entonces la tentación ahora se hace un hecho. Ya no solamente es un pensamiento, un sentir, un sentimiento, una emoción. Ahora se puede convertir en un hecho. Eso es lo que la Biblia dice acerca de David, el rey David. Dice que codició, miró. Dice que él no fue a la guerra. Él no fue a la guerra en ese día. Él se quedó en casa, no quiso ir a la guerra como le tocaba de costumbre hacer. Se quedó en casa y dice que desde lo alto de su terreno, de su casa, dice que miró una mujer. Y dice, y la codició. Y dice, y la tomó. En otras palabras, no solamente le llegó la tentación, no solamente atacó su mente y su espíritu, su alma, sino que él vino y lo hizo un hecho. Entonces Dios dice, para que no caigáis en tentación es necesario que ores. Es necesario que estemos en oración. Y esto es cada día. Cada día hay que estar orando para que el Señor nos libre de tentaciones. ¿Ok? Los hermanos son tentados, los líderes son tentados, los pastores son tentados también. Hay quienes que piensan que los pastores son ángeles ya con alas. No, señores. Somos carne y hueso. La Biblia dice que oremos por los ministros también. Cada ministro tiene su propia lucha también. Que tiene su propia guerra. Tiene que orar a Dios y reprender todo mal espíritu. Reprender toda tentación que llegue a él también. Al igual que todos los hermanos. Entonces hay que ser realista. Hay que llamar las cosas como son. Entonces hay que orar por los ministros y los ministros deben de orar por sus iglesias, por los creyentes que están ministrando para que el Señor los guarde también a ellos, porque ellos tienen tentaciones también. Por eso es que, hermano, los ministros tenemos que guardarnos, porque si no el evangelio es perjudicado, es blasfemado el nombre del Señor por el mal testimonio de los ministros. Por eso es que debemos de estar orando siempre. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor guarde a nuestras familias, al igual que la iglesia. Entonces la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Ok? Es importante orar para no entrar en tentación. Punto número 7. Lucas 21:36. También debemos en el punto número 7, debemos de orar para ser dignos de escapar de la ira venidera. Y ya vamos a terminar con este último punto que estamos dando acá. ¿Por qué debo de orar yo, pastor? ¿Por qué es que debo de empezar a buscar si nunca oro, si no tengo la costumbre de orar? ¿Por qué es que debo de buscar a Dios? ¿Por qué es que debo de orar? ¿Por qué es que debo de tomar unos cuantos minutos de oración? Bueno, porque si no oras, tú no vas a escapar de lo que va a venir al mundo. ¿Ok? Dice ahí, Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos. Digno significa que tú no te lo mereces, pero que Dios quiere hacerte digno, dice, de escapar de todas las cosas que vendrán al mundo, y de estar en pie delante del Hijo de Dios, de estar ante su presencia en el cielo, en el reino de Dios. También la persona que ora va a escapar a la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero, que por cierto vamos a traer algunos estudios después, amén, acerca de la ira de Dios, los juicios de Dios del Apocalipsis. Pero Dios dice, pero si tú oras, tú vas a escapar de esas cosas.
Y Dios nos promete eso. No lo está prometiendo, amén, ningún hombre sobre la tierra. Lo está prometiendo Dios. Dice, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán a este mundo y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Es importante. Entonces, hermanos, para que vea usted que la oración se necesita, no es algo, la oración debe de ser un pan diario nuestro. Debe de ser nuestro estilo de vida. Orar en las madrugadas, cuando el Señor nos permita que no podamos ni dormir, pues oremos. Busquemos el rostro de Dios, levantémonos temprano en oración, y cuando nos vamos a dormir, pues oremos un rato. Hay hermanos que no oran ni por sus alimentos, y Jesús dijo que también hay que orar por los alimentos. Jesús no se equivocó al decir eso, porque los alimentos, muchos de ellos están contaminados con químicos, si usted no lo sabía, pero Dios nos libra y nos guarda. A través de la oración es santificado el alimento, la comida. Entonces es tiempo de poner en práctica la oración. Hay hermanos que cuando se les busca, hermano, podemos orar un rato, o podemos orar por la iglesia, o podemos orar, brillan por su ausencia. Hay hermanos que no oran, hermanos que son padres de familias, que son los sacerdotes del hogar, nunca oran ni por su propia familia, imagínense. Y Dios nos ha puesto a nosotros como sacerdotes de nuestro hogar. Entonces busquemos el rostro de Dios. Oremos. Investiguemos a ver cómo podemos hacerle Señor, para doblegar, amén, esta carne. Y también para doblar un poquito más el tiempo. Si usted ora 5 minutos, dígale a Dios que le dé fortaleza para orar 10. Si ora 30, pues dígale al Señor que le fortalezca para orar un poquito más. Pero recordemos, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hermanos, ya estamos finalizando. Deme un minuto más, 2 minutos y terminamos esto. Pero escúchame bien, si usted está en la casa, dé un tiempo de oración. Pero también tome tiempo para la familia. Amén, tomemos el tiempo para la familia. Amén. Y el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo, pero cada cosa en su lugar. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, para el que no esté preparado, ¿verdad? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, su vida santa para Dios, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si ven, Señor Jesús. De manera que la persona que ora tiene muchos más beneficios de parte de Dios que la persona que no ora. El que ora recibe respuesta. ¿Cómo es posible que hay hermanos que nunca oran y todavía están en el camino de Dios? Es por la oración de los demás, por los intercedores, por los que están orando por tu alma. Pero ora por ti. Empieza a orar por tu alma para que Dios nos ayude. Amigos y hermanos, este ha sido el mensaje, amén. La oración del justo, amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Y hemos visto, amén, y estamos viendo que sí puede bastante la oración. Amén, porque yo he visto con mis propios ojos gente siendo sana, gente que ha sanado, gloria al Señor, de varias enfermedades, pero no solamente de enfermedades, que ha sido librados de males, que ha sido librado de tentaciones, que ha sido librado de aflicciones. Entonces la oración tiene un poder sobrenatural en la tierra. Sigamos adelante en el nombre del Señor y vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero orar por ustedes, nuestros hermanos y amigos que están ahí, y le vamos a pedir al Señor que nos dé fortaleza para empezar a orar, si no lo hemos hecho. Y lo que lo hacemos, oremos un poco más. Amén. Y con todo el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos y amigos que han escuchado este mensaje. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, gracias te doy.
Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de este mensaje y permite, Padre Santo, que en el nombre de Jesús podamos, Señor, seguir adelante. Podamos seguir buscando tu rostro. Podamos humillar nuestros corazones. Podamos, Señor, acercarnos a ti, Dios mío, con fe, creyendo que recibiremos lo que estamos pidiendo, Señor, pero en tu voluntad. Porque tú eres Dios, no eres un siervo para que te mandemos. Tú eres Dios y tú eres soberano sobre todas las cosas. Ayúdanos, Dios mío, a confiar en ti siempre. Y te ruego que guardes a la iglesia, a los hermanos y a nuestros amigos. En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Quiero anunciar, hermanos, aleluya, antes de despedirnos, amén, que usted nos puede encontrar en Facebook, amén, y en YouTube como los Pentecostales de Yules, amén, para que vea ahí las predicaciones. Y también, amén, en la página de doctrina, gloria al Señor, escrito está hechos238.com. Escrito está hechos238, amén, .com. Gloria al Señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, los hermanos de Yules. Dios me los bendiga. Aquellos que estuvieron participando de la enseñanza del culto, y el Señor me los guarde a todos y a nuestros amigos también. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones.